Hace casi una semana que tuvimos una transmisión en vivo de nuestro G-Code y hasta el momento no hemos tenido la suerte de tener otra. Pero hemos tenido el día de ayer una actualización, una transmisión en vivo de Jungkook, que duró aproximadamente 30 minutos. En esa transmisión en vivo no llegamos a ver el rostro de Jungkook hasta el final. El verdadero motivo por el cual él hizo esa transmisión fue porque se había comprado unos micrófonos y un audífono y quería probarlo en una transmisión. Por ello es que lo hizo. Durante ese momento, Jungkook habló de muchas cosas, sobre su edad, sobre momentos pasados y entre otras cosas. Pero como siempre, no podía faltar que él mencionara a Jimin. Ya que no tenía de por sí un tema sobre Jimin, decidió leer una pregunta donde le preguntaban por Jimin. Y recordemos algo antes de continuar, que Jungkook solo lee las preguntas que él quiere y las cuales le gustan. Esto lo aclaramos porque hubo un malentendido del cual vamos a hablar en unos momentos. Le preguntaron si ya había filmado a Jimin. Recordemos que en la transmisión en vivo anterior donde estaba el G-Code, Jimin dijo que Jungkook entraba a su habitación en las noches y lo grababa mientras dormía. Por ello es que los fans le preguntaron si ya había filmado a Jimin, a lo que Jungkook respondió: Jimin probablemente no esté durmiendo ahora mismo. Probablemente esté durmiendo ahora. ¿Debería intentar filmarlo? O sea que Jungkook estaba dispuesto a ir a la habitación de Jimin y lo más probable es que terminando esa transmisión haya ido a verificar si Jimin estaba dormido para poder grabarlo. Si escuchamos su voz, podemos ver cómo él tiene un aspecto juguetón, o sea que mientras lo dice como si se estuviera riendo, como si le encantara este tipo de preguntas. Dejemos en claro que durante toda esa transmisión, los que pudieron ver la transmisión en vivo, nos dimos cuenta que habían muchísimos comentarios de diferentes sheets, claramente preguntando por Tae, preguntando por Jonggi, preguntando por todos los miembros. Incluso algunos le decían que confirme si el Tae-Code es real. Abundaban, le preguntaban por Tae, por su relación con Tae, por muchas cosas que envolvían a Tae. Pero Jungkook decidió leer la pregunta en la cual mencionaban a Jimin. Y al parecer esto no fue del agrado de las fans del Tae-Code, porque comenzaron a decir que los fans del G-Code estaban molestando a Jungkook y que Jungkook estaba muy molesto. Ellos sacaron una traducción falsa, como lo que están acostumbrados. Comenzaron a decir que Jungkook había pedido en la transmisión que no le preguntaran por Jimin, que ya basta, lo cual es completamente falso. Y acá les voy a dejar el video de una chica en TikTok que se dedica a traducir. Ella creo que es como un intérprete porque incluso explica detalladamente. Ella no tiene favoritismo hacia ningún shit. Ella traduce todo lo que le piden y de diferentes transmisiones de todos los miembros. No tiene ninguna preferencia, lo hace tal cual. Así que vean este momento y cómo ella lo explica. ¿Y qué es lo que realmente dice Jungkook? 지민이 영상 찍었냐고? 지민이 형 지금 Traducción de esta parte del live que hizo hoy Jungkook. 지민이 영상 찍었냐고? 지민이 형 지금 안 자고 있을 거야. 지금은 자겠다. 또 찍으러 가볼까? 이제 그만 얘기해도 돼. Ahora que lo vieron, les queda claro que los fans del Tae-Code simplemente no soportan. Y como no tienen interacciones entre sus fans, lo que hacen es intentar minimizar las interacciones de Jimin y Jungkook. Y es que Jungkook no necesita tener a Jimin al lado para nombrarlo. Jungkook en cualquier situación que se encuentre, en cualquier momento, siempre va a intentar meter a Jimin en la conversación, porque es su tema favorito. A él le encanta, le fascina hablar de Jimin, y lo ha dejado más que claro. Ahora, dime tú,
¿Crees que realmente Jungkook fue a la habitación de Jimin a grabarlo mientras dormía después de que terminó la transmisión en vivo o no? Espero tu comentario. Recuerda comentar con respeto.